Miguel Ángel Toma, con Jorge Altamira. Gracias a ambos por venir, es un placer tenerlos. La primera pregunta, me responde quien quiere, es cómo ven este posicionamiento que finalmente en el día de hoy, a través de su canciller Santiago Cafiero, ha tenido la Argentina al condenar la invasión a Ucrania. Bueno, aparentemente es una modificación de la posición previa, pero no puede haber ninguna condena a la invasión si no se condena a la OTAN. Esta es una guerra manufacturada por la OTAN, entonces quien esté en contra de la invasión, y yo estoy en contra de la invasión a Ucrania, no puedo perder de vista esa circunstancia porque determina toda la mecánica de esta guerra. Esta guerra se ha ido acentuando. Alemania ha tomado decisiones de una importancia increíble. Tiene prohibido vender armas o darle armas a naciones en conflicto. Ha levantado esa restricción. Esa restricción obedece al pasado nazi de Alemania, que si no es una restricción formal, está cargada de contenido histórico. Y además Alemania es un gran productor de armas. La gente a veces no lo nota porque produce armas en otros países y esos países necesitan la autorización de Alemania para venderla a naciones en conflicto y esa autorización se acaba de dar. De manera que tenemos una novedad, el ingreso pleno en la guerra de Alemania, con todo su arsenal militar. A ver, Miguel, tomo la pregunta de Carla. La posición del gobierno argentino ahora, ¿no? Que coloca la palabra en condena, la palabra invasión. Correcto. ¿Qué piensa? Sí, comparto que es un cambio a lo que originalmente fue la posición argentina y bienvenido sea, ¿no? Estamos frente a una flagrante violación de la soberanía territorial de Ucrania, independientemente de los contextos. No nos olvidemos que Ucrania está en guerra desde hace más de 8 años en la zona del Donbass, donde Rusia, ya desde la época de la Unión Soviética, iba colocando importantes sectores de población rusa en áreas aledañas, lo que hoy se conoce como la región del Donbass, y que era provista esa insurrección que se iba dando también con armamento soviético, en aquel momento, después con armamento ruso, en relación a Putin, ya cuando estaba instaurado Putin frente al poder. Medvedev también lo hizo, esta metodología, y bueno, esto significó que finalmente se planteara, como lo hizo en febrero Putin, el reconocimiento de las provincias que estaban en conflicto como naciones independientes. Esto era muy grave si la Argentina no condenaba la invasión. ¿Por qué razón? Porque sobre esta decisión de no condenar, Gran Bretaña podría colocarse en la misma tesitura y utilizar el argumento de la no condena para plantear algo similar en relación a Malvinas. Bueno, justamente esto fue a través de un hilo de tweets planteado también por la vicepresidenta Cristina Fernández. Sí, la vicepresidenta en realidad lo que ha hecho es una visión, o su visión ha dado, de la política exterior de la Argentina, pero ella no condena la invasión. De su tuit no surge en ningún momento la condena. Y creo que lo central en términos de política exterior es que la Argentina ratifique el principio, que además es de Naciones Unidas, de integridad de la soberanía territorial. Porque, insisto, esto puede venir en contra nuestro frente a lo que es una reivindicación permanente de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Ahora, Altamira, Estados Unidos está apostando a la sanción económica, todavía no puede además enviar tropas a Ucrania para ayudar al ejército ucraniano, pero sí económicamente va a apoyar a Ucrania, apoyo humanitario, pero va a sancionar económicamente a Rusia. ¿Rusia tiene espalda para soportar lo que se puede llegar a venir? Le voy a hacer un comentario, pero no quiero dejar pasar lo de Malvinas. Los que atacan la posición rusa, los que están cercando a Rusia, los que han provocado esta guerra, son los que nos invadieron en Malvinas. ¿Está claro o no? Está claro. Es decir, si vamos a estar del lado de la OTAN, estamos del lado de los enemigos nacionales de Argentina, por lo menos en lo que atañe a la soberanía de Malvinas, y más allá de eso contra los enemigos nacionales, porque esta deuda externa impagable no cayó del cielo,
sino que fue armada por el Fondo Monetario Internacional, que es una rama financiera de la OTAN. Personalmente creo que Rusia no tiene las espaldas. Hay que ser prudente, hay que conocer en profundidad los problemas, y por eso estas sanciones económicas procuran, por otros medios, socavar la posición militar y política de Rusia. Entre otras cosas, condeno esta invasión porque desde el punto de vista de los intereses del pueblo ruso, esto es completamente negativo. Son negativas las sanciones, es negativo que un pueblo que ha sido empobrecido a partir de la disolución de la Unión Soviética tenga que pagar los costos de una guerra. Esta guerra, como las guerras mundiales, primera, segunda y esta, son guerras contra los trabajadores. Eso no tenemos que olvidarnos nunca. Son guerras que las pagan, como la deuda con el FMI, la pagan los trabajadores, solo que acá con la vida, y que redundan finalmente en ataques severos a los derechos de los trabajadores. Porque los países que van a la guerra son países que empiezan a adoptar medidas internas, restricciones, estado de sitios, represión. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Estados Unidos confinó a la comunidad japonesa, a la comunidad de origen japonés, estadounidense, a campos de concentración, sí, en el país más democrático que participaba en esa guerra. Ahora, Miguel Ángel, ¿qué lugar tiene en este marco, ¿no?, y en este escenario la negociación diplomática? Digo, porque se está tratando de buscar una salida negociada a la vez que los tanques están tratando de tomar Kiev. Zelensky levanta la mano y le pide a la Unión Soviética que los acoja. O sea, ¿qué tanto puede tener un resultado efectivo la negociación diplomática cuando, por ejemplo, Putin sigue invadiendo y a la vez habla con Macron diciendo no, yo no voy a bombardear donde haya civiles? Esto es típico de la lógica de cualquier negociación en el marco de un conflicto. Las partes, en este caso Rusia, intenta colocarse en una posición, una colina dominante para negociar en mejores condiciones lo que hoy se está planteando en Bielorrusia. En el medio sigue muriendo la gente, ¿no? Esto está claro. Por lo demás, no tenemos... A ver, Putin es una suerte de zar. Rusia tuvo los zares y tuvo desde siempre una conciencia imperial y de expansión. La Unión Soviética fue exactamente lo mismo. Recordemos los pogroms, todas las masacres que desarrolló, en nombre, por supuesto, del proletariado, pero que fueron realmente dramáticos. Diría que tuvieron el mismo efecto que los campos de concentración de Hitler, por la cantidad de muertos y por la violación absoluta de los derechos humanos durante el proceso de la Unión Soviética. Putin recupera la voluntad de reconstruir el Estado ruso, independientemente de la ideología. Se ha cambiado la ideología, o en todo caso el modelo económico. Lo que no ha cambiado es la tendencia autoritaria que caracterizó a los zares, que caracterizó al gobierno de la Unión Soviética a través de todas sus expresiones, ni hablar de las barbaridades de Stalin. Y obviamente Putin intenta, después de la caída del muro y de la disolución de la Unión Soviética, reconstruir el Estado soviético. Cambia el modelo económico, es capitalista. Lo que no cambia es el modelo político, sigue siendo autoritario. A ver, perdón, termino con esto. Y consecuentemente se explica desde esta tendencia expansionista para reconstruir lo que fue en su momento el imperio o la Unión Soviética, esta actitud respecto de Ucrania. Me parece, Jorge, que no está tan de acuerdo con lo que está diciendo Tomás. No, es esencialmente por una cuestión metodológica. Esto es un enfoque completamente ideológico. Yo no escuché a nadie en la época Menem, Dualde y los que lo siguieron condenar a Afganistán, la invasión 14 años a Afganistán, claro que con un espíritu democrático, porque nunca hay un Putin que tiene objetivos imperiales. Se quedan 14 años en Afganistán para dotar de Afganistán de democracia, de bienestar, etc. Luego atacan a Irak, inventan que tiene arma de destrucción masiva, pero no por un espíritu autoritario, son demócratas. Entonces dicen el otro es un autoritario y le clavan un puñal y destruyen al país. Yugoslavia, bombardeo de Serbia,
¿Por qué motivo? Y bueno, porque son demócratas. El enfoque ideológico acá no va. Yo quería leerle, discúlpeme, porque perdón. quiero leerle una declaración hoy de Carlos Rucav en Radio 10, que dijo: Putin no es un líder progresista, es un ultranacionalista, una nueva derecha. Sí, claro que es una ¿Coincide con lo que dice Rucav? Sí, hay que ver en qué contexto lo dijo. Quiero decir, a lo mejor es un discurso con el cual no voy a coincidir, pero que es nacionalista y que la derecha, por ejemplo, la derecha francesa apoya a Putin, la derecha italiana apoya a Putin, la derecha alemana, los neonazis, también apoyan a Putin, digamos, por razones ideológicas, pero el núcleo de esta guerra está manufacturado por la OTAN. Los que se expanden son los de la OTAN. Por ejemplo, ¿qué quiere decir OTAN? Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Dónde está la OTAN? En el este de Europa, no está en el Atlántico Norte. Está en Asia, no está en el Atlántico Norte. Tiene bases militares en todo el mundo. Tiene bases militares en Polonia, en Rumania. No quisiera cerrar sin darle un segundito a Tomás. No, de acuerdo. Quiero decir, el expansionismo está clarito para cualquiera. Bueno, yo quiero recordar que antes de entrar Estados Unidos en Afganistán, fue Rusia la que avasalló a Afganistán. También, muy bien. Es un dato menor, entonces sí. No, es lo mismo. No es de naturaleza ideológica mi análisis. Mi análisis tiene que ver con que hay un expansionismo de Rusia hacia Occidente y un intento de Occidente de ponerle límites. De esto se trata. Queda claro la voluntad expansionista cuando invade, como está haciendo en este momento, Ucrania. Muchas gracias, Altamira. Tomás, gracias por venir. Gracias a ambos, Gracias a muy ustedes. amables.